Recibimos al señor Iván Lanegra, que es un abogado y un analista político que nos hemos acostumbrado durante años a presentar como secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Aparentemente a fin de mes tenemos que desacostumbrarnos porque usted va a dejar Transparencia y asumir otras funciones. Así es, bueno, ha sido 4 años muy intensos. Estoy muy agradecido a la asociación porque nos dio una oportunidad invaluable, ¿no?, de trabajar en favor de la democracia, y hay muchas experiencias, un equipo muy importante el que existe en Transparencia, no tanto de asociados, equipo profesional, voluntarios, así que es una etapa y inicio efectivamente otra pronto, a partir de febrero, ¿no?, en un organismo internacional en donde voy también a seguir ligado a los temas de democracia y gobernabilidad. Hablará con menos libertad desde el 1 de febrero. Entonces, tengo que aprovechar ahora para que nos dé sus opiniones, sus puntos de vista antes de que entre a un organismo internacional. Todas las entrevistas que uno hace, que sea sobre economía, que sea sobre temas judiciales, todas se estrellan con una realidad que es la fragilidad de nuestro sistema político y el clima polarizado o de fricción entre las instituciones. ¿Cómo podemos salir de esta situación? ¿Cuál es su experiencia final al cabo de 4 años y medio en Transparencia, que es una institución destinada justamente al diálogo entre posiciones diferentes para proponer al país una vía hacia una democracia más consolidada? Sí, quizá la principal razón por la que es difícil enfrentar esta coyuntura, esta situación, es que las causas de estos problemas, para empezar, están en diversos ámbitos, no es solamente en el campo político. Si fuera solamente un tema político y un tema inclusive solo normativo, la solución sería más sencilla, ¿no? Pero hay problemas que se han venido gestando por décadas en el país, en particular la manera en que la sociedad peruana se ha conformado, se ha constituido, con un sector informal enorme, con intereses, por ejemplo, que ahora integran, ¿no?, ámbitos de la legalidad, de la informalidad, ¿no?, y que tienen cada vez más influencia, inclusive también en el campo de las decisiones políticas, ¿no? Entonces, estas transformaciones que se han producido han sobrepasado, ¿no?, las capacidades del sistema político que fue diseñado en los años 90, en gran medida, con algunos ajustes en el siglo XXI, ha sobrepasado sus capacidades de generar un mecanismo de representación mínimo, ¿no?, entre esos intereses muy fragmentados, muy dispersos, y el Estado, ¿no? Entonces, y ahí por otro lado, tampoco ha habido interés suficiente en diversos actores del sector formal, del sector político, de la sociedad civil, para lograr un Estado más eficaz, que es el otro gran problema, y que se expresa en, por ejemplo, los déficits más importantes que entiende la ciudadanía, ¿no?, que son la seguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos, salud, educación, y los temas, digamos, que garanticen una mínima capacidad del Estado de promover la inversión que genere empleo. Digamos, esos temas yo creo que son los asuntos críticos que aparecen en todas las encuestas sobre la ciudadanía. ¿Por qué es que las encuestas son permanentemente negativas y la opinión pública tiene la sensación de que no se avanza? Sí. Desde hace meses que se dice eso que usted nos ha recordado, déficit en servicios públicos y en inversión generadora de empleo. Sí, porque la estructura que existe requiere un conjunto de acuerdos políticos y sociales muy amplios, que el gobierno actual no tiene la capacidad de conseguir esos acuerdos, que más bien depende en gran medida de lo que el Congreso decide, y las decisiones del Congreso responden a otra agenda, que es una agenda vinculada con intereses específicos, muy particulares, ¿no? Hay leyes, por ejemplo, que se aprueban, que más bien andan entre, digamos, promover cierta ilegalidad incluso, ¿no? ¿Cuáles leyes, por ejemplo? Por ejemplo, hemos visto todo el tema vinculado con la minería ilegal. Pues acabamos de ver una norma que ha sido muy criticada, que está vinculada con el tema del tema forestal y la posibilidad que se formalice un proceso de informalidad ilegal previo en ese sector. Hemos visto todo lo que había pasado con el tema del transporte, ¿no? Estamos viendo todo lo que... ¿Leyes sobre transporte? Claro, que le facilitaron, por ejemplo, el acceso de ciertos vehículos. A los colectivos, hace algunos meses. Exactamente. Los colectivos. Entonces vamos viendo en eso, y cada uno de esos temas no es que formen parte de una agenda
de un grupo consolidado, sino son sectores que cada quien va consiguiendo, digamos, temas que le favorecen. O los retrocesos que vemos en ámbitos vinculados, por ejemplo, con la educación. En el fondo lo que hace es promueve, ¿no?, el acceso a personas que tienen la calidad suficiente para rendir en una actividad como es la actividad del ser profesor, pero que resulta ser una vía para conseguir algún tipo de empleo y por lo tanto hay muchos intereses de que eso finalmente tenga estándares que le permitan a mucha gente llegar a ese punto. Si la cosa es tan grave, ¿cómo podemos salir de este impasse? Sí, bueno, lamentablemente, como dije al inicio, no hay una respuesta inmediata porque no hay manera de resolver esto, digamos, ni siquiera dentro de un gobierno posiblemente de 5 años, pero sí es posible construir las bases de un proceso de cambio. Y eso pasa, digamos, como un primer punto, reconocer que sí necesitamos una masa crítica de políticos, de personas, hombres y mujeres, capaces de por lo menos fijar una agenda de consenso, ¿no?, de algunos temas que deberían ser como el fundamento para luego discutir ya las políticas más específicas, ¿no? Y en esos temas de consenso básico, creo yo, están la atención de cada uno de estos puntos que son urgentes para la ciudadanía. Seguridad, salud, educación, temas de promoción de la inversión privada y el empleo, y cómo establecer una forma más razonable de entender la informalidad y poder integrarla de una manera progresiva a un sistema mucho más estructurado. Como iniciativas de este gobierno, lo que hemos visto en las últimas semanas, tiene que ver más bien con la convocatoria de un consejo para la reforma del sistema judicial, una cosa un poco más específica, una comisión ad hoc para ver el tema de Petroperú. Son iniciativas que no van al fondo de las reformas políticas que usted dice, pero que de todas maneras muestran una voluntad de concertar, ¿no? Sí. Es cierto que lo de la reforma de justicia no parece que ha dado ningún fruto, se está convocando a una segunda reunión en el mes de marzo, pero su opinión sobre estas dos iniciativas. Sí, de Petroperú tengo una opinión, no es mi especialidad. El tema de justicia, hay que entender que ya existe un conjunto de propuestas que se han realizado, ¿no?, de hace muchos años, sí, ¿no?, diversos procesos sobre todo el año 21, en julio del 21, ¿no?, antes de que asumiera. También hubo una comisión que se conformó en la época del expresidente Vizcarra, que también presentó una propuesta de cómo hacer cambios, precisamente después de los sucesos del escándalo de los cuellos blancos, ¿no? Entonces hay varias líneas de trabajo ya en curso, ¿no? El problema es que no se ha implementado todo, o sea, hay temas todavía pendientes. Por ejemplo, ¿cuáles le parece a usted claves? Por ejemplo, yo creo que un tema crítico es la calidad de los actores, o sea, los jueces, fiscales y los abogados, ¿no? Y ahí, por ejemplo, necesitamos garantizar que haya un estándar de formación básica de los abogados y abogadas que operan en el sistema. Necesitamos fortalecer además las capacidades de aquellos abogados, en particular los que trabajan para hacer defensa pública, ¿no?, para que ayuden a las personas de menos ingresos para que operen el sistema. Y el otro tema es cómo fortalecemos la Junta Nacional de Justicia para que cumpla su función cada vez con mayor eficiencia y eficacia. Es decir, cómo logramos que puedan garantizar de que haya una cantidad de fiscales y jueces suficientes para cubrir los puestos, dejemos atrás los provisionales, ¿no?, y tengamos jueces efectivamente titulares, y cómo resolvemos el problema de la capacitación de los jueces y fiscales, para que efectivamente quienes lleguen a esos puestos tengan las capacidades mínimas para lograrlo. Yo creo que ese es el punto principal. Acá es un tema más que de solamente cambiar normas y leyes, claro, es el grupo de personas que... Es la formación misma. La formación misma de los actores. ¿No? Ahora, desde el punto de vista político, nos encaminamos a próximas elecciones con más partidos que nunca. Sí. Y en consecuencia habrá un riesgo mayor aún de una dispersión del voto, lo que permitirá que pasen a la segunda vuelta prácticamente cualquier demagogo. Sí, digamos, ahí tenemos varios riesgos, ¿no? Uno efectivamente es que ante la dispersión, pero además también ante el descrédito que pueden tener ciertos actores que hoy vemos en la política, las personas, los electores, se vean tentados de volver a buscar a alguien que no venga de ese sector, que sea un outsider, como es el nombre que se usa mucho en la ciencia política, y que esa persona repita los problemas que hemos visto en elecciones anteriores, es decir, que sean personas que llegan sin experiencia, sin una trayectoria mínima,
sin ningún tipo, digamos, de garantía respecto de que van a cumplir las funciones con un mínimo, ¿no?, de eficacia, de eficiencia. Eso es un problema. Pero otro problema es que ya el sistema se ha venido debilitando y la paciencia ciudadana también cada vez es menor. Entonces, también será una posibilidad a que no solamente sea un outsider, sino sea un outsider autoritario. O sea, una persona que venga con un discurso abiertamente autoritario, además. Bueno, ya los hay, ¿no? Ya vemos algunos. Exactamente, pero con mayores posibilidades de ganar. Y entonces, frente a eso, digamos, un escenario como el que vivimos en 2021, de dos candidatos que llegan a segunda vuelta con muy bajas, digamos, votación, ¿no?, en la primera vuelta, en posiciones, digamos, por lo menos desde el punto de vista formal, en las antípodas, pero que compartan un discurso igualmente duro, ¿no?, igualmente autoritario, sería un escenario terrible. ¿Qué necesitamos como cambios en el Ejecutivo? ¿Qué perfil de ministros, evidentemente el primer ministro, necesitamos para realizar estas iniciativas que usted ha mencionado? Es difícil porque la pregunta sería si es un gabinete en vista de los objetivos del gobierno o es el gabinete que, digamos, sería el que convendría, por ejemplo, para iniciar procesos de reforma, de cambio, ¿no?, como lo que hemos conversado, ¿no? Y las posibilidades del gobierno en realidad son bien pocas, ¿no?, porque está limitado fuertemente por la ausencia de una bancada en el Congreso, por depender completamente casi de lo que el Parlamento decida, con lo cual posiblemente lo que buscarían es mantener en alguna medida, ¿no?, los lazos con el Congreso, un poco como el hecho del actual presidente del Consejo de Ministros, y de esa manera, de alguna manera, sobrevivir, ¿no? Pero claro, eso lo que también hace es lo que acabamos de conversar, ¿no? Es decir, que las reformas de fondo quedan a un lado y más bien las leyes y políticas que atienden intereses de corto plazo serían dominantes. Ahora, las encuestas muestran de una manera consistente y reiterada que hay un cansancio del actual gabinete y de su jefe, el señor Otárola, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, también es difícil, ¿no?, me imagino, para el gobierno buscar personas que reemplacen a los que están actualmente en el puesto, ¿no? Y además, porque, digamos, como bien señalas, los índices, no solamente del gabinete, sino del gobierno y del Congreso son muy bajos. Entonces, es casi como entrar, ¿no?, casi de partida a un escenario que va a implicar un costo personal y político muy grande para aquellos que asumen. Y mientras tanto estamos observando que el hermano de la presidenta de la República, el señor Nicanor Boluarte, se mueve en regiones y con los prefectos y otras autoridades públicas se dice para crear un partido, para articular algo. Estamos al borde de la ley, ¿no? No, sí, bueno, si se usan ya recursos públicos para eso ya es algo ilegal, ¿no? Sin embargo, ahí nuevamente, ¿no?, la cuestión es que estamos volviendo a repetir viejos males de la política peruana, ¿no?, que se intentaron corregir mediante la legislación que impide el uso de recursos públicos para la política, pero que lamentablemente está ahí, sigue presente, ¿no? Ahora, claro, la propia debilidad del gobierno hace que esas posibilidades sean igual limitadas, pero las tentaciones están ahí presentes. Señor Iván Lanegre, espero que venga una vez más antes del fin de mes, que asuma usted responsabilidades en una organización internacional que limitará su libertad de palabra. En todo caso, muchas gracias por haber venido hoy y las veces anteriores, que nos ha dado siempre su punto de vista informado y con su criterio jurídico de abogado. Ha sido Iván Lanegra, pronto cesante, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.